Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Seguimos hablando del tema de la justicia, la violencia y cómo, pues bueno, prevenir, cómo detener también estos linchamientos que no son una forma de impartir justicia. Bueno, y en el Congreso de la República durante esta semana se está tratando un tema vinculado fuertemente a este tema, la reforma constitucional al sector justicia, que avanza de forma lenta. Lo triste es que durante esta semana lo que protagonizó noticias en el Congreso de la República fue un empujón y no lo que están aprobando los diputados. Así las cosas, y pareciera que la ausencia de justicia no es un tema que les parece preocupar a los señores diputados. Javier. Yo creo que ahorita podemos conectar los primeros segmentos con lo que vamos a discutir ahora, y eso es precisamente, ¿verdad? Conectar que es el mismo fenómeno, una piedra que uno suelta y cae con la luna que no le cae encima, es la gravedad. Pues en este caso es la justicia o la ausencia de ella. Es necesario reformar el sector justicia, eso lo venimos sabiendo los guatemaltecos porque ha sido trabajado por guatemaltecos desde la década del 90. O sea, como dijo Iván Velázquez, el Estado guatemalteco en el sector justicia fue diseñado para que no funcionara o para que mantuviera en impunidad a ciertas personas, a los arquitectos de este sistema. Y lo que duele sucede, más cuando te lo dice una persona extranjera, duele más porque él ha visto. Duele más, lo escuchan más, pero es un tema que se ha venido trabajando por guatemaltecos desde hace mucho tiempo. De que sea extranjero, guatemalteco no lo hace menos. No lo hace. Sí, y el tema que vemos ahora en el Congreso precisamente es que este mismo sistema, que se une con el sistema político, y tenemos a este Congreso que tenemos con 1 de cada 6 diputados con cargos y problemas con la justicia, defendiéndose precisamente para mantener la impunidad. Se les quitó el pretexto del tema del 203 y el pluralismo jurídico, y se prueba que efectivamente el corazón de la reforma es lo que no quieren aprobar, y por eso hay tácticas dilatorias. Lo vemos de algunos diputados que abusan del uso de la palabra, el show que vimos ahora con el diputado Alain Fiesta y Taracena, y al final de cuentas hay unas pliego de enmiendas que trabajaron los diputados a puerta cerrada para diluir el contenido de la reforma que salió del diálogo. Y ni siquiera eso pasa, ni siquiera eso tenía los 105 votos. Y entonces está estancado en punto muerto. O sea, ni siquiera una reforma débil puede pasar en este momento en el Congreso de la República. Pero ojalá no pase. Bueno, así débil no. Pues cabal sí, con lo no. que dijiste. Hay que rescatarlo. Y creo que estamos de acuerdo en que si no vamos a tener otra vez el ejemplo que yo he puesto, que es la primera ola de cambios a la ley electoral y de partidos políticos, que lo único que hicieron fue fortalecer a los partidos políticos y el mamarracho que hicieron. Ahorita viene la segunda ola, no sé. Miren, reformas constitucionales débiles, mejor no muchas gracias. Porque si el objetivo es empezar a debilitar lo que ya está, no solo descubrimos que realmente el 203 no era realmente la piedra en el zapato, sino que también estamos descubriendo que el objetivo era ralear, ¿verdad? Este es un vaso de leche que le echan 3 de agua y es un líquido blanco, pero no es leche. Adulterar el proyecto y lo de presentan reforma como litro de leche. Entonces, no. Reformas constitucionales debilitadas, no. Y eso tenemos que decirlo. Reformas constitucionales sí, y posiblemente aquí es donde voy al primer punto. Posiblemente tengamos que regresar a las comunidades, posiblemente tengamos que regresar al proceso otra vez, donde hubo reuniones aquí, hubo reuniones allá, hubo reuniones en Cobán y Chela, por una razón sencilla. La comunidad también tiene que presionar y tiene que entrarle a que sean verdaderas reformas, porque el sistema de justicia es el que está en juego, es lo principal. Hay que si regresar, no, con SF atacados. ¿Hay que regresar al proceso de socialización de las reformas? Yo opino distinto, Estuardo, en este caso. El proceso viene trabajándose por expertos en la rama de justicia de Guatemala desde hace mucho tiempo, y se espera la ventana de oportunidad que se abrió con la crisis del 2015. En el 2016 se convoca un diálogo, y ahí es el momento donde hay un documento mártir, pero que es nutrido mucho en el proceso de diálogo por varios actores. Sí hubo, o sea, incluso las autoridades indígenas se pudieron insertar en ese proceso, no solo con el 203, sino apoyando y aportando en los otros artículos. Participó sector privado, participó la sociedad civil, participó fuerzas políticas emergentes, y ahí hay un corazón que todavía se puede rescatar.
Estas enmiendas, efectivamente, como dice Estuardo, sí han sido diluidas y han sido manoseadas por los diputados. El contenido, efectivamente, o sea, es como decía Estuardo, ya no es leche, ¿verdad? Sino que es agua un poco pintada de blanco. Pero todavía hay un corazón que podemos rescatar. Por ejemplo, el tema del Consejo Nacional de Justicia, la independencia de la carrera judicial, el manejo del dinero, que ahí está la llave al final de cuentas. Eso todavía no ha sido votado en el Congreso y yo creo que hay que rescatarlo de la misma sociedad civil. Este Congreso no es un espacio legítimo, es un espacio legal. Tiene la potestad de poderlo hacer porque es su privilegio legal, pero la legitimidad estamos viendo que el sistema nos demuestra que ahí no está. Estos diputados no representan los intereses del pueblo. ¿Este Congreso ilegítimo va a hacerle caso a sus representados? Este Congreso se ha podido arrinconar. Hemos podido ver cómo la población en dados momentos hace presión con las llaves que tienen en algún momento. O sea, puede haber sido en un escenario 2015 mediante protestas, puede haber sido en redes. También hay gente que ya se organiza, ya puede llegar a tocar las puertas de otros lados, manifestarse de otra forma, y todavía yo le apostaría a crear un espacio de convergencia desde sectores no necesariamente que nazcan del Congreso, al contrario, que se convoque. Obviamente hay que involucrar a los diputados que finalmente van a votar esto, pero ellos tienen un proceso de una dinámica de desgaste muy fuerte, que hay que mantener la presión ciudadana. Ha funcionado en otros momentos y eso nos puede llevar a rescatar el corazón de la reforma. Y para eso hay que tender puentes de izquierdas, de derechas, rurales, urbanos, en esta última semana vimos académicos. Grupos que estaban en contra de la reforma a ejercer ese papel que tú mismo mencionas, sí. el de presionar. O sea, también vamos a ver ese tipo de manifestaciones. Por supuesto, siempre van a haber gente que no lo quiere. Lo que hay que ver es qué intereses son, o sea, si es un etos conservador, si creen realmente, y cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿verdad? O sea, tienen todo el soberano derecho a estar en contra de las reformas. La cosa es qué propuesta hay y si ellos están conformes con este sistema de justicia. La propuesta es sólida, que salió realmente del diálogo. Sí hay algo que apoyar, sí habían enmiendas que hacer. Sociedad civil todavía participó en ese proceso de enmiendas. Y estos grupos pues pueden llegar a manifestar y todo, pero vimos primero lo reducido que es el grupo. Y dos, qué intereses son y qué personas están en ese palco. ¿Se puede rescatar la reforma, Estuardo, en estos momentos? Sobre todo, me llama mucho la atención que es siempre un día miércoles y yo no veo que la ciudadanía esté enfocado. Ese día miércoles debería ser muy importante en el Congreso de la República, porque es el día en donde se está debatiendo la Carta Magna, pero al parecer hay ahí un desinterés de ciertos sectores y no sabemos qué tan viable es rescatar la reforma como menciona Javier. ¿Se puede? No se puede. Si hacemos un poquito de memoria y memoria televisiva, nosotros tuvimos aquí a la fiscal general y tuvimos también al comisionado. Y esa fue una de las preguntas que yo hice, que si eso cambiaba, que si había cambios sustanciales, ¿verdad?, ellos apoyarían esa reforma. La respuesta fue tajante y dijeron que no. Y yo creo que son realistas en el realpolitik. Rescatar eso será rescatar precisamente el agua pintada de blanco o la leche adulterada. Y yo no sé si eso no le hace bien al sistema. Eso no entra precisamente a fortalecer la base que debemos tener para entrarle a atacados, a los ataques a los buses, a todo eso. Pero no es posible arrinconar al Congreso de la República en este momento. O sea, no es un Congreso ya vimos que el Congreso en las mejores mediciones de popularidad en este momento. Pero mira, el Congreso estaba en lo peor. ¿Y cuál fue el primer artículo que trataron de las reformas constitucionales? ¿Cuál fue? ¿El antejuicio? El antejuicio. ¿Y qué dijeron? No. Y ha tirado el Congreso, el FCN por aquí, peleándose los de la URI. O sea, el peor Congreso. Y dijo no. ¿Y qué? ¿Qué hacer con un Congreso que entonces no responde a los reclamos populares? Estamos a las puertas de que los partidos más grandes están arrinconados porque efectivamente se está demostrado qué tipo de intereses defienden, quién los financia. Estamos a las puertas de que UNE y FCN tengan un revés en ese sentido. Puede ser que sean hasta cancelados. Yo sí creo que hay un corazón de la reforma que es ese Consejo Nacional de Justicia que separa las funciones administrativas, se las quita. Eso funciona en otros países, no es una invención, ¿verdad? También el tema de la independencia de la carrera judicial, y eso es lo que vale la pena rescatar. Hay que entender que no se tiene la fuerza política para imponer una reforma íntegra tal y como la queríamos. Eso sí es cierto.
sí han sido tocados y se han perdido algunos Ni siquiera artículos. CICIG lo puede hacer. Nadie lo puede hacer en este momento. No existe la organización popular para que se defienda eso. Además, el sector justicia es un sector muy difícil de transmitirle a la gente la importancia. Sin embargo, hay que entender que, como decía un expresidente del Congreso, ahí entra a nivel de leyes un caballo y sale un burro, ¿verdad? Sin embargo, ese corazón todavía es rescatable. Yo sí creo que el momento político es difícil, pero si perdemos ahorita la posibilidad de pelear esto, ¿cuándo se va a volver otra ventana de oportunidad para esto? O sea, CICIG puede ser perfectamente que 2 años después ya no esté, ya no tenemos ni siquiera esa muleta que apostarle, y va a ser muy difícil si no hacemos un quiebre ahorita. Y otra cosa que hay que sacar adelante, porque esa es la clave de todo, es qué diputados son ahí, y esa es otra reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Estuardo lo decía, la primera generación que fue aprobada en el año pasado, no va a mejorar sustancialmente, y todavía es difícil decir no va a tener un impacto. Lo va a tener y va a ser importante, pero no donde lo necesitamos. Hay que abrir el campo para que se pueda ver una oferta política acorde a la demanda. El año pasado, cuando vimos la aprobación de estos proyectos de ley, tanto la reforma a la ley electoral como la reforma a la ley orgánica del organismo legislativo, eran cambios, modificaciones que venían muchas veces empujados por ese clamor de las manifestaciones de la plaza del 2015. De eso vamos a hablar porque ya tenemos 2 años de que se destapó ese caso de la línea que desembocó en la plaza en 2015 y provocó la caída del gobierno del Partido Patriota. Regresamos luego de la pausa, hablaremos de eso.